mi corazón se ha ensanchado de ver en forma presencial al grupo que está aquí y de poder verlos también a ustedes a través de la línea, ¿no? La verdad que, hermanos, les deseo de todo mi corazón que sea un feliz año de gran bendición y crezcan en la gracia del Señor. Y para aquellos que quizás ya se olvidaron de mí, soy el hermano Iván Bermúdez, ¿no? Por mi caso, siempre vuelvo a recordar, ya que estaba ausente desde la pandemia, ¿no? Y bueno, estamos contentos también de saber que Juan Carlos Solar con su esposa vienen a apoyar la obra de Villa Margarita. Son buenos instrumentos, hermanos, son buenos instrumentos. Entonces, le damos la gloria al Señor. ¿Eh? Amén, gloria a Dios. El Señor provee. Justo estábamos entendiendo de que cada uno tiene lugares en las cosas del Señor, ¿no? Unos cantan, otros sirven, otros predican, otros tienen habilidad para dirigir la reunión, otros usan tecnología como son los adolescentes, ¿no? Sobrina Jenny me sorprende, ahí está. Gracias a Dios, porque cada uno aporta su granito de arena. Bueno, hermanos, vamos a tener el privilegio de pararme frente a ustedes y poder compartir la palabra del Señor, empezando pues este primer día del año 2022. Y yo quiero que vayan a sus Biblias, porque la Biblia todavía se sigue usando, por favor. y busquen al profeta Jeremías. Vamos a tocar un pasaje del Antiguo Testamento que creo que es oportuno poder compartirlo hoy día con ustedes. Jeremías del capítulo 35, amada iglesia. Y nos vamos para el verso 13, el verso 13. 35, verso 13 dice así la bendita palabra, lo hacemos en el nombre de Jesús. Así ha dicho Jehová. ¿Lo tienen todo o espero? ¿Lo tienen, no? Amén. Entonces retomo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén, a la iglesia Villa Margarita, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. No aprenderéis de obedecer mis palabras, dice Jehová. Vamos a orar. Padre, ha llegado el momento de alimentarnos, el momento de poder compartir tu palabra. Esta palabra que la tenemos al alcance y completa, oh Dios. Abre nuestro entendimiento y permítenos, Señor, que este año sea mejor que el que ya se fue, Padre. En el sentido, Señor, espiritual, moral y físico. Y permite que cada uno de nosotros, Señor, nos deleitemos de tu palabra en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, empieza un nuevo año con expectativas, con deseos, qué sé yo, tú ya has orado. Pero es bueno recordar estas palabras que acabamos de leer. Para empezar el año, sería bueno saber que la persona más interesada que yo conozco de que tú como iglesia aprendas la palabra de Dios es Dios mismo. Amén. Él es el primero, el que Él quiere que tú y yo aprendamos a obedecer la palabra de Dios. Por eso he llamado a este mensaje, ¿para qué obedecer la palabra de Dios? Acá Jehová le dice al profeta que le diga a su pueblo. Y ahí estamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí estás tú. ¿Qué cosa? La pregunta es clara. Dice, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Y yo he llamado a este mensaje con esa misma pregunta, ¿no? ¿Para qué debemos aprender a obedecer la palabra de Dios? Y vamos a ver varios aspectos. Y para esto vamos a usar Biblia. Amén. Quiero que vayan el primer aspecto, o que lo puedo llamar requisito, Lucas 4:4. Ahí vamos a ver la primera razón, ¿no? ¿Para qué debemos aprender a obedecer la palabra de Dios? Es un pasaje conocido, pero más lo leemos en Mateo, que también en Mateo capítulo 4, verso 4 dice lo similar. Pero esta vez yo he escogido Lucas, capítulo 4, verso 4, que dice así. Jesús respondió, dijo, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mateo dice de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esos son evangelios sinópticos, paralelos, los versículos. Hermano, acá tenemos la primera razón, por la cual tú y yo y todo aquel que es hijo de Dios tiene que obedecer la palabra. Es para tener vida espiritual. Así como cotidianamente te alimentas, ¿no? Tomas tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, comidas intermedias, para que este cuerpo esté saludable y tengas una vida física saludable, ¿no? Y lo haces todos los días. Ha acabado el año 2021, a excepción de los ayunos que decidiste hacer, todos los días fuiste comiendo alimento físico, ¿sí o no, hermano? Fuiste todos los días. Hermano, eso es lo mismo en el mundo espiritual. Acá Jesús está diciendo que sí, hay una vida física en la cual hay que comer el pan cotidiano, el diario, y gracias por ello. Pero también hay un alimento espiritual que debes comer, así como te alimentas diariamente, debes hacerlo todos los días. Hermano, tener tu estudio de la palabra del Señor debe ser el alimento espiritual de todos los días en tu vida. Amén, iglesia. No de vez en cuando, no cuando tienes ánimo solamente. No, no, hermano, sino es el alimento que va a generar en ti la vida espiritual. Pero ser hacedores de la palabra de Dios. Y no tan solamente oidores en hacedores de la palabra. Si tú eres cristiano, tú tienes la obligación, un obedecedor, alguien que viva y practique la palabra de Dios todos los días de su vida. Porque si tú te haces llamar cristiano, pero no obedeces la palabra de Dios, acá lo califica como alguien que se está engañando a sí mismo. O sea, es un pseudo o falso cristiano. Y de esos hay bastante, hermano. Hay muchas personas que tienen el gran título, yo soy cristiano, dejando a un lado la denominación a la que pertenece. Pero cuando miran su vida, no practican lo que ellos profesan creer. Por eso, una segunda razón por la cual yo debo obedecer la palabra de Dios es porque yo no me quiero engañar a sí mismo. No quiero llevar una vida hipócrita, sino que si yo soy cristiano, tengo, ¿qué cosa? Ser un hacedor de la palabra de Dios. Vamos a un tercer punto. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad del Padre. Hermano, en antes compartíamos en el tiempo de estudio, ¿no? Que la esperanza es que Cristo venga y nos lleve ¿a dónde? Al reino de los cielos, por la eternidad, a estar con Él. Pero acá este pasaje está diciendo, ¿para qué debes tú tener tu comunión con la palabra de Dios? Para que puedas estar calificado para entrar al reino de los cielos, amado. Por eso es importante, es indispensable de que tú tengas tu devoción por la palabra de Dios y la vivas, la practiques todos los días de tu vida. Y qué bueno que ahora hay facilidad. Se le ha dado la lección para que lo puedas tener servidito. ¿Ah? Entonces, no hay excusa. Hay tecnología para los que saben poder meditar en la palabra de Dios. Ayer llamaba a un hermano del norte, un anciano que es muy amigo mío, y me decía, hermano, he perdido la vista, ya no leo por más lente que me dan, ¿cómo hago? No puedo leer la Biblia. Y yo le dije, hermanito, pero le digo,
Usted tiene nietos, yo sé que tiene nietos jóvenes que conocen de tecnología. Ahora existe la Biblia por audio de la Reina Valera de 1970. Incluso yo lo tengo acá en mi celular, le dije. Dígale que le bajen el audio, que le enseñen cómo aprenderlo y usted puede escuchar el capítulo, los capítulos que usted quiera. Y la Biblia dice, bienaventurados los que oyen mi palabra. Y por oír la palabra viene la fe. O sea, hermano, hay forma. Y se alegró y me dijo, hermano, nadie me había explicado eso. ¿Cómo es chakra? Allá donde está, es chakra, todo eso. Entonces, por eso le digo, hermano, necesitamos tener comunión con la palabra porque eso te califica a ti para entrar al reino de los cielos. ¿Quieres que te lleve? Amén. Entonces, la palabra de Dios obedece. Amén. Amén. Unas razones más. Voy a Marcos, capítulo 3. De Dios. Y cuando tú lo vives, entonces tú eres mi familia. Hablamos el mismo idioma, somos del mismo reino. Entonces, yo te puedo llamar hermano, hermana. Acá Jesús está resaltando eso. ¿Quién era su familia? ¿A quién podía llamarlo hermano, hermana? ¿A quién dice? Aquellos que la voluntad de Dios. Por eso es importante, recalco, de que podamos pasar tiempo con la palabra para que tú aprendas a hacer la voluntad de Dios y como tal conozcas a tu familia. Hay un testimonio de un hermano que ya está descansando, hace años lo leí en una obra cristiana, que cuando existía la URSS, la URSS fue un imperio en Europa, bastantes naciones estaban ahí bajo el comunismo y se volvieron ateos. El comunismo por lo general es ateo, ¿no? Lo sabemos. Y en esos tiempos del comunismo en la URSS estaba prohibido la Biblia. Se quemaron Biblias, se deshacieron las iglesias, ¿no? Cuando la URSS, pero había pues lo que se llama los grupos cristianos que lo hacían de manera oculta. Y había un hermano de Holanda, un misionero, que él se metía de manera ilegal llevando Biblias, amados hermanos, a ese lugar. ¿Y qué hacían con la Biblia? Dice que las Biblias las rompían por pedazos para las diferentes iglesias escondidas que estaban ahí y puedan tener y compartir. Hermano, y como él hablaba solamente holandés y no hablaba ruso, ¿saben cuál fue la manera como que él se comunicó con los rusos, ya que ellos hablaban ruso? Usaban la Biblia. Él escogió un pasaje que decía, deseo que tu alma esté prosperada en todo, y le enseñaba. Él iba al libro y buscaba otro pasaje y le decía, y así conversaban, hermano. Hablamos el mismo idioma. Cuando tú conoces la palabra, cuando tú la practicas, tú hablas el mismo idioma. Ahora, no necesitas ser de idioma diferente, igualito. Yo que he viajado en varios departamentos y me encuentro yo usando la Biblia como familia, hermano, parece que yo lo conozco de años. Hablamos lo mismo, conversamos lo mismo. ¿Te das cuenta? Por eso, cuán importante es que tú leas la palabra. Vamos a ver algunas razones más. Son siete razones. Quiero que vayan a Romanos 12:2, que es bien conocido. Romanos 12:2, acá nos da una razón más. ¿Para qué debemos aprender la palabra de Dios? Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿A quién no le gusta? A todos nos gusta lo bueno. ¿A quién no le gusta lo agradable? No, a todos nos gusta lo agradable. ¿A quién no le gusta que las cosas salgan bien, digan? ¿Sí o no? Queremos que las cosas salgan bien. Hermano, la palabra de Dios hace ese efecto en nuestras vidas. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, iglesia, vas a tener, ¿qué cosa? Vas a tener una formación cristiana.
tu manera de pensar, esa vieja manera antigua que nos malformó el mundo, va a ser desplazado por la palabra de Dios cuando la vivas y la practiques. Por eso cuando vamos a Filipenses 4:8, mira lo que dice, cómo debe ser tu manera de pensar. Si quieres ser transformado, si quieres ser formado a una vida cristiana correcta, Filipenses 4:8 nos da pautas. Dice así. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y Romanos 12:12 dice, si queremos tener una transformación en nuestra vida, tienes que cambiar tu manera de pensar a través de la palabra. Entonces, la palabra debo obedecerla porque ella va a poder darme una formación cristiana correcta. ¿Amén o no amén? Amén. Y vamos a otro pasaje. Por último, Juan 6:38. El Evangelio de San Juan, el capítulo 6:38. Acá está. Dice así. Porque he descendido del cielo, pero no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Dice, porque he descendido del cielo. ¿Quién fue el que descendió del cielo? Jesucristo, él está hablando entonces. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿para qué debo decir la palabra? Para imitar a Jesús, amado. Muy bien, vamos a ponernos en